Estamos entrando al capítulo 3 de Génesis y este es el momento trágico del pecado. Y aquí necesitamos decir algo, que el destino de Adán estaba unido, el destino de Adán y Eva estaba unido a toda la raza, es decir, a toda la descendencia de Adán. Y ahí hay una diferencia entre la raza humana y los ángeles. Bueno, no nos habla la Biblia mucho sobre los ángeles, es muy poco lo que la Biblia nos dice sobre el mundo de ellos, ¿no? El campo de los ángeles. Lo poquito que nos dice la Biblia es suficiente para nosotros. Una de las cosas que sí sabemos, los ángeles son mucho más poderosos que el hombre. De manera que el hombre es algo así como el hijo menor de Dios, porque los ángeles son grandes en poder. Pero otra diferencia también es esta, que Dios ha creado al hombre como una raza, es decir, todos pertenecemos a la descendencia de Adán. Si Adán no hubiese entrado en el pecado junto con Eva, entonces toda la descendencia de Adán, millones y millones y millones de descendientes de Adán y Eva, hubieran permanecido en el mismo estado perfecto que tenían ellos, ¿no? Adán y Eva. Lo que hizo Adán, o lo que hubiera hecho, iba a llevar consigo a toda su descendencia completa. Y por eso dice la Biblia, ¿no? Que en Adán todos mueren, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, porque el hombre es una raza del pecado de Adán. Cuando él pecó, cuando Eva pecó, nosotros estábamos en ellos. Eso es lo que decimos, una raza. Todo lo que hicieron ellos, Adán y Eva, repercutió inevitablemente en toda su descendencia. Y si no hubieran pecado, entonces el mundo estaría lleno de la descendencia de ellos y todo sería perfecto porque no hubieran pecado. Y al ser perfectos sin pecado, si hubieran seguido en obediencia a Dios, toda la descendencia de ellos, el mundo entero estaría perfecto también. Ese es el sentido de la raza humana, ¿no? Otra vez, como dicen Romanos, en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Por uno solo entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Así también, por uno solo, Cristo Jesús, todos los que creen en Él serán vivificados. Por uno solo también. Y la diferencia con los ángeles es que los ángeles no son una raza. Y todo nos indica en la Biblia que cada ángel fue creado individualmente por el Señor, por Dios. Hay millones y millones de ángeles, ¿no? Innumerables, sí, pero cada uno fue creado individualmente de la mano de Dios. Y si Dios tuviera que hacer la misma obra de expiación por los ángeles, entonces tendría que haber una expiación individual de cada ángel, porque no son ellos una raza. Dios los ha creado uno por uno, individualmente. Recordemos que no hay la función sexual en los ángeles, no se reproducen. Cada uno fue creado individualmente. Tampoco hay ángeles mujeres, ¿no? Siempre es la indicación bíblica, el ángel, siempre, siempre, los ángeles, no hay sexo ni diferenciación de femenino y masculino en ellos, pero sí es indicado, a pesar de que no hay ángeles mujeres, pero sí es indicado el género masculino en los ángeles, como también es así con Dios. No hay sexo en Dios, pero Dios está indicado claramente como Él, no ella, como sale una doctrina falsa que por todos lados está el día de hoy, ¿no? La diosa madre y fantasías, están delirando con esas ideas. Es
muy claro en la Biblia, el ángel siempre en género masculino, ¿no? Y en Dios incluso también así. Así que el hombre es una raza, y por ser una raza es de una pareja de Adán y Eva vino toda la humanidad. Incluso todos los que seguirán viniendo siguen del mismo tronco de Adán y Eva. Muy bien, eso tenemos en consideración, ¿no? El momento trágico del pecado. Ahora, antes de entrar al capítulo 3, vemos el versículo último del capítulo 2. Verso 25, 2:25 nos dice así: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cómo puede ser eso, no? ¿Alguien de nosotros podría acaso estar desnudo y no sentir vergüenza? Bueno, si está solitario en su cuarto, en su dormitorio, pero jamás delante de otras personas. Estaban en la misma condición de inocencia que tiene un niño pequeñito, ¿no? Un niño de meses, digamos 8 mesecitos o 10 meses, por ahí. El niño está sin ropa, pero no entiende la diferencia de estar sin ropa o estar con ropa. Para él no hay diferencia, no siente, no entiende la diferencia entre estar desnudo. ¿Y por qué? Porque no hay pecado en ese bebé. Es por eso. No existe aún el pecado ni la malicia en sus ojos. Y por eso no siente la diferencia de la desnudez. Y eso era exactamente lo que sucedía con ellos, ¿no? Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Como ha dicho algún comentarista bíblico, estaban vestidos con el vestido de la inocencia. La inocencia vestía sus ojos y también su cuerpo, y por eso no sabían que estaban desnudos, porque no había maldad en ellos. Pero el árbol, aquel que Dios le había indicado, ¿no? Como vimos ya anteriormente en el capítulo 2, versículo 16. 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia de bien y de mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Y ahí está, el hombre nunca hubiera podido ser hombre, sería un ser sin voluntad propia, ¿no? Sería como un animalito, el animalito seguía de su instinto, pero no tiene como el hombre voluntad de escoger ni el bien ni el mal, el animalito. Entonces Adán y Eva, nosotros no fuimos creados de esa manera, no ha hecho Dios robots del hombre. Dios nos ha hecho con voluntad propia. Podemos decidir, obedecemos al Señor o seguimos una vida perdida. Tenemos la potestad de decidir cada uno. Y aquí hay una cosa, ¿no? Ni Dios puede intervenir dentro de nuestra voluntad. Dios nos ha dado decisión propia. Ahora, Dios nos puede llamar por el amor, Dios nos puede llamar con un amor grande, como dice en los profetas, ¿no? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Dios hace un llamamiento de amor para nosotros, para cambiar de vida, para seguir a Cristo, para creer en Él, para arrepentirnos. Pero Dios, más allá de eso, simplemente no lo hace, porque Dios nos dio decisión propia. Y uno puede decidir de su propia voluntad ir a la vida eterna con el Señor Jesucristo. Y también puede uno decidir ir al infierno. En realidad ya no se necesita decidir ir al infierno, porque si no hemos creído en Cristo, sencillamente ya estamos en el camino directo al infierno. Pero la esperanza está allí, ¿no? Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy, no mañana, hoy es el tiempo aceptable, el tiempo de salvación.
de decidir por Cristo, de creer en Él de una manera personal, con una fe verdadera, porque esa fe es suficiente esa fe para recibir la salvación que Dios me da, gratuitamente, sin precio alguno, sin costo alguno. El precio de mi salvación ya está pagado. Dios tuvo un precio carísimo que pagar. Él pagó mi salvación. La sangre preciosa del Hijo de Dios derramada allí en la cruz del Calvario fue el precio que Dios puso para la expiación de mis pecados. Por lo tanto, todo ha quedado cancelado delante de Dios. Y lo único que me hace falta es recibir esa salvación gratuita. Es lo único que hace falta, aceptarle y creer en Él y ser salvo gratuitamente. Pero tenemos nuestra propia decisión. Y como digo, ni siquiera Dios ha de forzar la decisión del hombre, porque Dios le dio voluntad propia. Una de las cosas que más tristeza me produce a mí muchas veces es estar presente en un funeral cuando fallece alguien, estando en el momento del velorio o también ya en el cementerio, ¿no? Claro, muchas veces debo tomar la Biblia y hablar por un rato en ese momento de dolor de un velorio. Muchas veces, habiéndolo hecho, me produce mucha tristeza porque hablamos lo que Dios quiere hacer con nosotros en ese momento donde el hombre ve de frente su realidad. Y aunque el hombre no quiere pensar en eso, pero debería pensar, un día yo voy a estar en ese cajón. No sé si mañana o dentro de 40 años, pero un día yo voy a estar en ese mismo féretro. Y el hombre no lo piensa, y esto siempre lo recordamos en el momento de un funeral, ¿no? Y hablamos con claridad lo que Dios quiere para que el hombre siga a Cristo. Y según se puede sentir las personas al oír esto, por un momento como que sienten temor de la realidad de la muerte, y no tanto de la muerte, la muerte no es nada en realidad. Lo que viene después de la muerte es lo terrible, la condenación. Pero cuán sencillo es creer en Cristo y aceptarle en mi vida como Salvador. Cuán sencillo es eso. Y por eso el Señor dice, ¿no?, en los evangelios: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tener un corazón tan sencillo, tan tierno, tan obediente como el de un niño, para aceptar a Cristo, para tomar una decisión de mi voluntad propia, para seguirle a Él, para dejar el camino del pecado. Y ahí es por mi propia voluntad que yo decido. Muchas veces tratamos de echar la culpa, ¿no?, al pecado de los que hicieron anteriormente. Al pecado de Adán podemos echar la culpa, seguramente pensaremos en algún momento de esa forma. Pero entonces la decisión mía, la que yo tengo que tomar, Dios no me va a tomar cuentas a mí del pecado de Adán, sino de mi propio pecado, Pero veamos entonces lo que sucedió, ¿no? Capítulo 3, vamos a leer. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: cuanto más que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios:
no comeréis de él, ni tocaréis en él, porque no muráis. Ahora aquí se menciona, pues, al entrar en este capítulo, a la serpiente, ¿no? Y luego, como la Biblia es un libro íntimamente interconectado, 66 libros en la Biblia, pero cada libro está estrechamente, íntegramente interconectado con el otro libro. Génesis está estrechamente unido con Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Y allí en Apocalipsis, en Revelación, que es Apocalipsis, allí nos dice el diablo, la serpiente antigua. La serpiente antigua le llama a Satanás en el libro de Revelación, de Apocalipsis. La serpiente que desde el inicio de la creación estuvo allí. ¿Y por qué está personificado el engañador por la serpiente? No, Dios tiene muchos símbolos en la Biblia, mucha sabiduría tiene Dios en estas personificaciones y simbologías. El veneno mortal de la serpiente está en su boca. Esa es una de las razones. El veneno de la serpiente brota de su boca. Y aquí el veneno de Satanás, o sea, la serpiente, vino por la boca de ella, de Satanás. Por sus palabras, o sea, por su boca vino el veneno mortal llamando al pecado, ¿no? A Adán y a Eva. Y la serpiente, dice aquí la Biblia, era astuta en el mal sentido, en el sentido del engaño. Es decir, Satanás estaba personificado ahora en esta serpiente. Y era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Se menciona, pues, ¿no? La astucia del engaño de la mujer. Y el primer punto de la astucia fue que no vino ella, la serpiente, para engañar a Adán, sino vino donde Eva. Porque era la persona más débil de poder engañar. Bueno, si la Biblia dice, ¿no?, que el hombre y el esposo y la esposa están unidos para siempre por ese pacto divino del matrimonio. Y cuando le preguntan a Jesús del matrimonio, él dice, así que no son ya más dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios creó, que no lo separe el hombre. Y al ser los dos uno solo, el esposo y ella, vamos a decir un hecho muy claro y destacado en la Biblia. La parte más débil del hombre es la mujer. La parte más débil del esposo es su esposa. Porque los dos son uno. Podemos hablar de uno solo, él y ella. Ya no son dos, es decir, en el matrimonio, ¿no? Ya dejaron de ser dos, son uno solo. Pero al ser uno solo, la parte más débil del esposo es la mujer. Y por eso Satanás atacó a la mujer, no la atacó al hombre. Ahí empieza la astucia de Satanás, ¿no? Empezar por los más débiles para hacerles caer. ¿Cuáles son las palabras de Satanás? Verso 1. Cuanto más que Dios dijo. Ahora, esto es una expresión de burla. Es una expresión de burla. Como decir, ya. Así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Es una burla muy grande, ¿no? Cuanto más que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Lo cual era completamente mentira, por supuesto, ¿no? ¿Qué había dicho Dios en el verso 17, como acabamos de ver, ¿no? 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia de bien y de mal no comerás. Entonces, era una gran mentira, ¿no? Viene burlándose Satanás a decirle
a la persona más débil del matrimonio, le dice, ¿qué tal? ¿Qué tal? Así que Dios les prohíbe comer de todos estos árboles. Qué buena gracia, mira cómo es Dios, que les prohíbe comer de los árboles. Y Él ha creado esos árboles, pero no quiere que ustedes coman de ningún árbol. Ahí está el veneno mortal del engaño, porque no fue así, fue al revés. Dios dijo, coman, incluso les manda, ¿no? Les mandó comer de todos los árboles del huerto, excepto de uno, que se llama el árbol de ciencia de bien y de mal. No es la manzana, ¿no? Por supuesto, ni la manzana, ni las uvas, ni ninguna fruta que conocemos. Ese era un fruto especial que no sabemos pues exactamente la apariencia del fruto, sencillamente suficiente con que entendamos lo que dice Dios. Al comer de ese árbol, el árbol de ciencia de bien y del mal, al comer iban a entender lo que era el mal, iba a entrar el mal en ellos, y así sucedió, ¿no? El árbol de ciencia de bien y de mal no comerás. Pero viene el diablo diciéndole a Eva, Dios les ha prohibido. ¿Qué tal gracia? Así que Dios les prohíbe comer de todos estos árboles. Con que así es. ¿Y qué es lo que hace Satanás en este primer momento? Tergiversa completamente lo que Dios ha dicho. Lo trastoca completamente y lo pervierte. Y esa misma estrategia satánica ha continuado sin ningún cambio desde el momento de la creación hasta el día de hoy y seguirá continuando. Satanás siempre lo que va a hacer es destruir la base de la vida del hombre. ¿Cuál es la base de la vida del hombre? La palabra escrita de Dios. Su palabra escrita. No un sueño o una visión o lo que escuché por cualquier lado o un maestro o un teólogo. Nuestra vida se sustenta directamente en la Biblia. Y no hay más sustento que este. No hay ninguna otra base de la cual sostener nuestra vida, excepto solamente la palabra escrita de Dios. Y lo que hace tan astutamente Satanás es destruir la base de la vida de ellos, ¿no? Es decir, la Biblia. Se burla Satanás de lo que Dios ha dicho y lo trastoca completamente, porque Dios no había dicho así, por supuesto. Ahora, la manera de defenderse para Eva hubiera sido muy fácil que se defendiese, como también han dicho muchos comentaristas de la Biblia, ¿no? Eva tenía para memorizar un solo versículo y con ese versículo se hubiera defendido. ¿Qué versículo hubiera memorizado Eva? Hubiera sido muy fácil memorizar Génesis 2, 16 y 17, otra vez. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia de bien y de mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Ahora, la gran importancia de memorizar la Biblia y de memorizarla exactamente como está escrito. Y eso es lo que hizo Jesús precisamente en el momento de la tentación. Porque el Señor Jesús fue tentado, dice la Biblia, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Igual en todo la tentación como nosotros, pero sin pecado. Vino el diablo igual que en el momento de Eva. Igual, viene el diablo a tentarle y a decirle, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, las tres tentaciones, lo único que hace es recitarle de memoria la palabra de Dios. Las tres veces, invariablemente, el Señor Jesús dice, escrito está. Escrito está.
Y si Eva hubiese dicho delante del diablo, escrito está, repitiendo Génesis 2, 16 y 17, que no era gran cosa memorizar 2 versículos. Ahora la Biblia tiene 1189 capítulos, ¿no? Y tiene 66 libros, el libro completo de Dios. Pero en el momento de Adán y Eva, la Biblia era muy corta en la creación de Dios. Y claro, al inicio no estaba de manera escrita, claro, pero ahí estaba, aunque no estuviese escrita. Y lo que Dios le había dicho a Adán era eso, ¿no? Simplemente estos 2 versículos. Ahora es sumamente importante que nosotros utilicemos la Biblia de manera exacta. Eso es sumamente importante. Hay que decirle que vayan hacia afuera, ¿no? No sé qué. Sí. Bueno, es sumamente importante, decimos hermanos, que podamos repetir la Biblia de manera exacta, tal como está escrito. Es muy importante. ¿Por qué es tan importante la exactitud de lo que repetimos o de lo que memorizamos en la Biblia? Porque cada palabra de la Biblia es muy importante. Así sea la palabra de una letra, por ejemplo, I, ¿no? La palabra I, la Y, es una conjunción, o la palabra O. Pero una sola letra lleva esa palabra, la palabra I, la palabra O, la palabra D, 2 letras. Pero aún sea con una sola letra, es muy, muy importante la exactitud cuando nosotros memorizamos y cuando usamos la espada de la palabra de Dios. Y eso de que es tan importante lo vamos a ver aquí precisamente. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente. Ahora, el primer problema es que no se conversa con Satanás. Hay que conversar con Dios, no con Satanás. Y a veces los hermanos, como ovejitas que viene una fiera y comienzan a seguir a la fiera, ¿no? En vez de seguir al rebaño o al pastor. A veces los creyentes escuchan algo que les atrae a los oídos. Y viene un testigo de Jehová y le dice, ¿sabías tú que solamente está el Padre en la Biblia, el Padre Jehová? ¿Sabías eso? Y el creyente comienza a sacudir su cabeza, se sacude de confusión. Y exactamente lo mismo que el diablo le dice, ¿no? Le dice una gran mentira. Dios les ha prohibido comer de todo esto. Una mentira tan grande. ¿Y cómo es que Eva no se da cuenta de esa mentira, no? Le hubiera dicho, mentiroso, fuera de aquí o algo así. Pero en vez de votar al mentiroso o apartarse ella de él, lo que hace es entablar diálogo con el mentiroso. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Podemos conversar con los engañadores? No. Ahora, Jesús lo que hizo con el diablo en las 3 tentaciones no fue conversar. Jesús tomó la espada del Espíritu Santo, que es la Biblia, y atacó a Satanás con la espada. No estuvo dialogando con Satanás. Le dice el diablo a Jesús, si eres hijo de Dios, ya había estado 40 días en ayuno, ¿no? Y sintió hambre. Y Satanás viene y le dice, si eres hijo de Dios, a ver, demuéstralo. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dice Jesús ante eso? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No dialogó Jesús, atacó al engañador con la espada del Espíritu Santo, que es la Biblia. Y Jesús citó las palabras de la Biblia de manera exacta, no más o menos o aproximadamente, porque esto es lo que hizo Eva. Hubiera sido muy fácil para ella, igual que Jesús, destruir a Satanás, porque la tercera tentación con el diablo, el Señor Jesús termina por decirle,
El diablo le había dicho, no, te voy a dar los reinos del mundo, si tú postrado me adoras, todos los reinos del mundo serán tuyos. Ya no vayas a la cruz, tú vas a reinar, pero ya no vas a pasar por la cruz, solamente adórame y todo el reino será tuyo. Y Jesús le dice, ¿no? Por última vez, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tomando el Señor la espada, es decir, las palabras de Dios exactas, escrito está. Para Eva hubiera sido muy fácil defenderse del engaño. Decir al diablo, escrito está. Lo que Dios le dijo, ¿no? Verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia de bien y de mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Eso era todo lo que ella tenía que hacer, defenderse con la espada del Espíritu Santo. Pero no lo hizo. Y vino el error trágico de ella. Y la mujer respondió, versículo 2, a la serpiente, del fruto de los árboles, del fruto de los árboles del huerto comemos. Miren, no le respondió con la espada de Dios, con la Biblia. No le repitió el versículo exacto que ya existía, sino habló sus propias palabras. Y en sus propias palabras ella tergiversó bastante lo que Dios había dicho. No usó las palabras de Dios, la espada del Espíritu Santo. Usó sus propias palabras, diciéndole, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Ahora, recién, después de haber hablado sus palabras bastante inexactas, recién dijo Dios. Y cuando Eva dice, dijo Dios, tampoco lo dice con exactitud, sino que cambia bastante lo que había dicho Dios. Versículo 3, ¿no? Estamos en capítulo 3, versículo 3. Más del fruto del árbol, palabras de Eva, más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis en él, porque no muráis. Eso no dijo Dios. Dios dijo, verso 17, 2:17, mas del árbol de ciencia de bien y de mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Eso sí dijo Dios. Eso sí dijo Dios. Pero Eva agarró las palabras de Dios de manera bastante inexacta y en realidad le agregó algo. Le agregó, porque Dios ya no había dicho no tocaréis en él. Eso era idea de Eva. Capítulo 3, verso 3, ¿no? No comeréis de él, ni tocaréis en él. Dios no dijo no tocaréis en él. Eso fue una idea agregada de parte de Eva, porque no muráis. Además, era muy fácil, como digo, memorizar 2 versículos exactos de Dios y decirle a Satanás, no sus propias palabras, sino las de Dios. Escrito está. Dios dijo así, tan, exactamente. Pero ella comete ese error tan grande, ¿no? Usar sus propias palabras. Bueno, el primer error que comete es comenzar a dialogar con el engañador. Ahora nosotros hallamos, no tenemos tiempo para buscarlo, pero encontramos más adelante en el libro de Segunda de Juan, ahí nos dice, ¿no? Si alguno viene a vosotros, un montón de enseñanzas falsas, ¿no? Los mormones y testigos de Jehová y adventistas del séptimo día y los israelitas de Ataucusi y eso que ha salido a último, la iglesia de la diosa madre y muchísimas otras. ¿Y qué vienen? Entonces tocan la puerta y dicen segunda de Juan, ustedes lo van a encontrar en segunda de Juan, ¿no? El tiempo siempre nos gana, pero en segunda de Juan dice,
si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Específicamente dice el Señor, si alguien viene a enseñar una doctrina falsa, no le recibas en tu casa. No te hagas con él cercanía para dialogar con él. No le digas bienvenido, entra a mi casa, vamos a dialogar sobre la Biblia. Eso no es cierto, él no viene a dialogar, viene a engañar. Viene a engañar. Y aquí está el engañador y Eva comienza a dialogar. Primer error, dialogar, conversar con el engañador. Es necesario poner oído a la verdad, hermanos, no al engaño, sino a la verdad. Pero a veces, lamentablemente, como digo, algunos cristianos, así como esas ovejitas, ¿no?, que todo el tiempo por aquí, por allá quieren escaparse y terminan devoradas por la fiera, porque ellas mismas se entregan a la fiera. Así a veces algunos cristianos, como también la Biblia dice, ¿no?, le dan comezón en el oído y cualquier mentira que escuchan, a ver, sigue diciéndome, o en el internet, ¿no?, a ver, ¿qué es lo que dice? A ver, está interesante. Y terminan siendo grandemente engañados. Hay que poner oído a la verdad. Y el Señor dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga la verdad, no a los engañadores. Es suficiente con la verdad escrita de la Biblia. Y si queremos escuchar a alguien que enseña como maestro, ¿no?, en algún lugar, en alguna iglesia o en el internet, que hay mucho también el día de hoy, pues lo primero que hay que hacer es averiguar quién es esa persona, quién es ese maestro bíblico, qué habla, de dónde viene, cuál es su doctrina. Y entonces Eva, en el proceso del engaño, cita la palabra de Dios de una manera muy inexacta. Las cosas que le agregó a lo que Dios había dicho. Versículo 2, ¿no? Del fruto de los árboles del huerto comemos. Bueno, Dios no dijo así, pero más o menos, ya está. Ahora, versículo 3. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto. Tampoco había dicho Dios el árbol que está en medio del huerto. Ese fue otro agregado de ella. Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Y Dios no dijo porque no muráis, está diciendo más o menos, no vaya a ser que mueran. Dios no dijo, no vaya a ser que mueran, como da la idea estas palabras, ¿no? Porque no muráis. O sea, de repente se van a morir con ese fruto, porque no muráis. Dios no dijo así. Dios dijo que el mismo día que comiesen del fruto iban a morir. El resultado de esa desobediencia, porque era una desobediencia. Recordemos que en el versículo 16, ¿no? 2:16, Dios lo que le dijo al hombre, a Adán, fue mandó. No fue ciertas instrucciones, no fue una sugerencia, ni siquiera fue una enseñanza, sino fue un mandamiento. Un mandamiento, dice el 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo. Era un mandamiento cuya desobediencia llevaba a la muerte. Desobedecer el mandamiento de Dios conduce directamente e inmediatamente a la muerte. Y eso es precisamente lo que sucedió. Y la muerte tiene en la Biblia el significado de separación, no de aniquilación. En la Biblia el concepto de muerte no es dejar de existir, sino separación. El primer momento del pecado del hombre, ¿no? El Espíritu de Dios se separó del Espíritu del hombre. El Espíritu Santo salió del hombre, Dios se separó del hombre. Primera muerte, primera separación. Segunda muerte, el espíritu del hombre se separa de su cuerpo. El cuerpo se deshace y nuestro espíritu vuelve
al campo que Dios le ha dado en la eternidad, ya sea a la condenación o ya sea a la presencia de Dios. Segunda parte de la muerte, ¿no? El cuerpo se separa del espíritu del hombre. Y tercera etapa de la muerte, el hombre eternamente separado de Dios, no aniquilado como algunos dicen por allí, sino separado eternamente de Dios, en el sufrimiento del infierno. Esa es la última parte de la muerte eterna. ¿Ve? No es dejar de existir, sino estar separado eternamente de Dios. Y entonces ella dijo, Eva, bueno, Dios dijo, no comeremos, no vaya a ser que muramos. Ahora, no dijo eso que estoy diciendo yo, pero esa es la idea, ¿no? Porque no muráis. Como dando a entender, no vaya a ser que muera, pero Dios no dijo así. Ahora, versículo 4, entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo, morirás el día que comas de allí. Y viene Satanás a decirle a ella, para engañarle, exactamente lo contrario, no moriréis. Y ahí está, siempre va a estar así en tu vida, hermano, hermana, siempre va a estar en nuestra vida ambas voces, la voz de Dios que está indudablemente dentro de la Biblia. No hay otro lugar donde hable Dios. Cuando he estado muchas veces compartiendo el Evangelio, varias veces me han hecho esta pregunta, ¿no? Las personas que oyen me dicen, bueno, vayamos al grano, dicen, ¿cuál es la religión verdadera? Y la respuesta que siempre les he dado les sorprende, porque les digo, mire, apreciado amigo, religión verdadera no hay. Y la persona se queda pensando, ¿cómo es eso? Entonces, ¿usted en qué religión está, no? Pero la respuesta de cuál es la religión verdadera, la respuesta es, religión verdadera no hay. Lo que hay es la única verdad, que es la Biblia. Y la Biblia es una sola en el mundo entero, aunque la tratan de adulterar, la adulteran y cambian en muchos lugares, en muchos versículos, sí. Pero hablando en términos generales, no hay otra Biblia, es una sola en el mundo entero. Y entonces, religión verdadera no hay. Lo que hay es la palabra verdadera de Dios. No importa cómo se llame el grupo en donde yo me congrego, no importa qué nombre lleva, lo importante es si estamos con toda fidelidad siguiendo la Biblia. Eso es lo único que importa. Si nosotros seguimos la Biblia con fidelidad, eso es todo. No importa qué nombre llevemos o qué historia anterior tengamos. Porque religión verdadera no hay. Lo único verdadero es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, si nosotros como iglesia seguimos la verdad de Dios, la única, bueno, entonces se supone que estamos dentro de la verdad, sencillamente, nada más, ¿no? Mientras estemos en la Biblia, estamos en la verdad. Pero nuestra base no es una religión, una doctrina, un nombre. Nuestra base es la Biblia misma, ¿no? La Biblia misma. Ahora, para ir terminando entonces, porque mucho todavía necesitamos estudiar aquí. Pero el engaño de Satanás comienza por negar lo que Dios ha dicho. Por eso, por ahí comienza, negar lo que Dios ha dicho, ¿no? Dios ha dicho, por ejemplo, honroso es en todo, en todo aspecto, quiere decir, honroso es en todo el matrimonio y el hecho sin engaño, el hecho matrimonial, sin engaño, sin adulterio. Eso dice Dios, porque Dios creó el matrimonio, es honroso lo que Dios ha creado, que es un hombre y una mujer bajo el pacto de Dios para siempre. Pero entonces viene Satanás y dice lo contrario. No, ahora se van a unir
dos hombres se van a unir para siempre en un pacto sagrado, ¿no? O se van a unir dos mujeres legalmente reconocidos por la nación. Y ahí está, Dios dice la verdad y viene Satanás a decir exactamente lo contrario, ¿no? Y Dios dice, honroso es el matrimonio, pero el hombre ¿qué hace? No hay matrimonio, hay parejas y yo estoy contigo por 3 años, luego me aburro de ti y chao, adiós, ahora entro con otra, estaré 1 año, luego adiós y luego estoy con otra y así puedo tener 50 parejas en 10 años. Eso es lo que el hombre hace. Y eso es lo que Satanás hace, lo contrario de lo que Dios ha hecho. Y viene el diablo a decirle, no moriréis, no moriréis. ¿Sabes por qué? Te voy a demostrar por qué no van a morir. Versículo 5, mas sabe Dios que en el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ahí está el veneno del engaño. Bueno, si no hubiese Eva, no se hubiese puesto a dialogar con el diablo, pues nunca hubieran llegado a sus oídos las palabras venenosas del engaño mortal. Y por eso es que vuelvo a decir, ¿no? En la Biblia dice 2 de Juan, si alguien viene a tu casa, no lo recibas, no lo recibas, porque te va a destruir tu fe, te va a engañar. Hace años habían aquí 2 personas, ambos eran hermanos de sangre, ¿no? Un hermano ya de bastante edad, tenía por encima de 70 años y tenía su hermana también, y los dos eran creyentes, bueno, se supone que eran creyentes de esta iglesia, pero llegaron, como llegan por todos lados, los israelitas de Ataucusi, los israelitas de Ezequiel Ataucusi. Y de pronto ella, la hermana, apareció allí con su pañuelito, ¿no? Engañada por los Ataucusis. Y después de un tiempo, pasó todavía cierto tiempo, pero él también, su hermano de sangre, igual también. Yo recuerdo muchos años a estos 2 hermanos, especialmente a él, porque la hermana, ella no tenía mucho tiempo, ¿no? Pero él sí, muchos años le he visto cuando yo era muchachito, pero el hermano estaba aquí, lo conocí varios años, hasta que tristeza ver, ¿no? Cómo se fueron siguiendo a los Ataucusis, como Eva se fue siguiendo el engaño diabólico. Por poner oído a la mentira en lugar de poner oído a la verdad. Esa es la razón. Fácilmente vamos a caer si ponemos oído a la mentira en lugar de poner oído a la verdad. Como hemos mencionado antes también, ¿no? Antiguamente, bueno, 30 años atrás o así, en los bancos no había esa maquinita que hay hoy día. Usted va al banco, ve que meten 100 billetes en una máquina, en 10 segundos ya está contado. Rapidísimo, si cuenta los billetes. Y a veces se escupe 1 o 2 billetes, ¿no? Esos están, o bien están falsos o bien están deteriorados, ¿no? Pero los empleados antes, yo recuerdo, ¿no? Tenían un fajo de billetes por la esquinita del billete, con el dedo, rapidito también. No era máquina, usaban el tacto, el dedo, la esquina de cada billete. Estos empleados adquirían esa destreza porque su dedo estaba muy acostumbrado al billete verdadero. Y según dicen, para capacitarles a ellos, nunca le mostraban billetes falsos, no le hacían palpar billetes falsos. Siempre le hacían palpar el billete verdadero. Acostúmbrate mucho al billete verdadero. ¿Por qué? Porque cuando aparece un billete falso, algo en tu mente dice, no, esto no es. Y ahí está, es un falso. Porque no es igual, la textura del billete falso no es lo mismo. Ahora pueden ver billetes falsos de diferentes texturas, ¿no? No interesa qué textura tiene el billete falso. Lo que interesa es acostumbrarse mucho al billete verdadero. Entonces, cada vez que hay algo que no concuerda, este no es, este es falso.
Nos acostumbramos profundamente a la verdad. Ponemos allí oído muy atento a la verdad. Entonces, cuando escuchamos por ahí, por todos lados, ¿no? Que nos tocan la puerta o en el internet o en la televisión, cuando escuchamos algo, esto no concuerda con la verdad. Yo ya sé sentir, yo ya sé distinguir cuál es la verdad de Dios, porque estoy muy acostumbrado a la verdad. He aprendido mucho de la Biblia, pero si no estamos en la Biblia leyéndola, ¿no? ¿Cómo vamos a acostumbrarnos a la verdad? Si el empleado del banco todo el tiempo, todos los días, ya sabe, un billete falso, ahí mismo, no, este no es. Y de verdad, apenas lo tocó, ese no es verdadero. Si no estamos en la Biblia continuamente, ¿no? ¿Cómo vamos a sentir el sabor de la verdad de Dios? Y cuando nos hablan una mentira, ahí mismo voy a decir, esto no suena igual que la verdad por ningún lado. Esto no es la verdad. Y ahora lo que enseñamos, lo que estoy enseñando yo en este momento, si no sale de la Biblia, entonces usted como creyente puede decirme, pastor, una pregunta, usted acaba de enseñar esto, pero ¿dónde está en la Biblia lo que usted ha dicho? Usted puede hacer eso. Usted puede hacer eso, hermano. Y si estamos enseñando algo que no sale de la palabra de Dios, entonces tenemos que decir, tiene razón. Eso no está en la Biblia y lo hemos enseñado mal. Bueno, espero no haber enseñado mal, pero eso es escudriñar la verdad, ¿no? Y lamentablemente Eva no escudriñó la verdad, ni puso oído a la verdad. Ni siquiera memorizó las palabras de Dios. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol. No las memorizó, sino que usó palabras, sus propias palabras, agregándole a lo que Dios había dicho ideas de su propio pensamiento, lo cual nunca se debe hacer. Lo que hay que hacer es tomar la Biblia, la espada del Espíritu Santo, para destruir al engaño. Bueno, lo primero que hay que hacer es no conversar con el engañador. Conversa con Dios, hermano. Entra tú en la Biblia y Dios te hablará directamente. No pongas oído a los que quieren engañar, ¿no? Vamos a terminar en oración. Les suplico ponerse de pie para tener un momento de oración. Vamos a orar. Gracias, Señor, Padre Celestial, por esta mañana, por este momento tan gozoso de estar recibiendo tu palabra, Señor. Llénanos, pues, de ella, de la Biblia, Señor. Hay muchos engaños por todos lados que nos apartan de tu palabra, pero queremos estar en ella. Y no solo estar en tu palabra, queremos obedecerla, Señor. Gracias porque nos has hablado en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.